Daniel, ¿dónde estás, Daniel? Buen día, Hernando, buen día para todos. Estamos en Buenos Aires. ¿Cuánta gente en Buenos Aires? ¿Qué lugar del mundo tan especial? Daniel es gerente Bastante lindo. regional de Seguridad Global e Investigaciones de American Express para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. O sea que nos habla de un lugar de privilegio dentro de la visión de la problemática en toda la región. Es Managing Director en ICIA Corp Security Management. Es graduado en Administración de Empresas, tiene posgrado en Análisis e Inteligencia en Investigación Criminal y Administración del Derecho y la Seguridad Pública. Está cursando actualmente una maestría en Data Analytics y Business Intelligence en la Escuela de Negocios de la Universidad de Barcelona. Integra el staff de profesores de FinTech and Open Banking en UCES y el posgrado de la UBA en el combate global del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Tiene mucha experiencia, Daniel, y será un gusto escucharte. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, agradecerles al Instituto Securitas por la invitación, a la Universidad el Centro de la Universidad Perry de la Defensa por también haberme invitado, a quienes están presentes física y a través de los medios digitales, a mis predecesores, porque la verdad han dejado una vara bastante alta, y a quienes organizan esto, que es el trabajo silencioso y es aquel que a veces menos llegamos a ver. Yo les agradecería si podemos empezar ya entonces con el slide. Bien, bueno, el título que vamos a abordar hoy en estos 20 minutos será el de la tendencia el del fraude con los medios de pago. ¿Qué ha sucedido a partir de la pandemia para el 2020, que es el punto de inicio de muchos de los delitos, de los cuales incluso ha mostrado una gran creciente a partir de ese momento, porque todos tuvimos que emigrar a una digitalización obligada? ¿Y qué es lo que estamos viendo en medida de delitos y qué podríamos hacer como sugerencia, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención? El próximo, por favor. Con todo esto de la digitalización, nosotros hemos visto un montón, hemos ido incorporando un montón de términos, ¿no? El Internet de las cosas, lo que era el blockchain, los que son los argumentos de realidad, la inteligencia artificial, pero el enfoque que nosotros vamos a dar a esta presentación en el día de hoy fue el de la velocidad digital respecto de lo que es la velocidad de generación de riesgo, que es lo que más nos está preocupando, y que si nosotros consideráramos los impactos que ha empezado a haber desde los volúmenes que han impactado en las distintas entidades financieras, principalmente en aquellas que están reconocidas como tal y en aquellas que están apareciendo hoy dentro del mundo de las fintech, que no todas están reguladas. Si sumáramos esos montos de los impactos de volúmenes de fraude, de pérdidas que se están generando, estaríamos hablando de números que me atrevo a decir serían casi macros. Individualmente por países y sobre todo por la región, donde vemos que un crecimiento exponencial de las actividades de fraude vienen mejorando contra aquellos desarrollos que inclusive vienen haciendo muchas de las entidades en función de prevención. El próximo, por favor. ¿Cómo ha ido evolucionando el fraude? Bueno, tenemos el fraude típico, aquel que todos ya conocíamos, anterior a lo que fue el inicio de pandemia en el 2020, que era un fraude muy artesanal, muy elaborado, donde había falsificación de documentos. Para el caso de Argentina se falsificaba mucho el DNI, hoy también se sigue haciendo. Se falsificaban pasaportes para el caso de extranjeros. En la región veíamos que había mucho más artesanal, mucho más construido, mucho más, como decimos, en el mundo latino, sobre todo aquí en Argentina, y como decimos, como seguro también en Uruguay, es un poco el cuento este del tío, ¿no? El engaño por sí mismo, donde había un concepto, digamos, muy cercano, muy ligado a un proceso de ingeniería social, nada más que mucho más rudimentario, ¿no? Iba mucho más por el lado del ingenio del estafador respecto de
lo que hoy estamos viendo que se ha tecnificado y se ha mejorado muchísimamente. ¿Cuáles eran con los medios de pago los fraudes más comunes? Bueno, un robo de tarjeta que se podía llegar a generar y hasta que la persona hacía una denuncia podía generar algún tipo de transacción, connivencia con algunos establecimientos para hacer pasar los cargos, robos al correo, copias de las mismas tarjetas que había en el correo, el famoso skimming, que era el copiado de banda magnética que empieza a atenuarse a partir de la aparición del chip en los plásticos. Después, lo que se conoce como un prestanombre. Prestanombre es alguien que presta su identidad para la generación de una sociedad, para luego cometer fraude. Y lo que empezaba a ser el phishing con las tarjetas de coordenada, cuando la gente empezó a acceder en aquellos primeros pasos de digitalización a los home banking. Y a partir de ahí empezamos a ver que se dividía, se focalizaba toda la estafa en tres tipos de fraude, básicamente. Uno que tenía que ver con un robo de identidad, el otro que era más manual y que tenía que ver con esto que es el skimming, que era la copia de las tarjetas, y un tercero que ya empezaba a migrar con un perfil un poco más tecnológico y que atacaba a aquellos que eran tenedores de cuenta. Con la pandemia, que sin avisar, sin poder prever, sin que las empresas contemplaran en sus planes de contingencia o en sus planes de continuidad de negocio, cuando hubo que salir a una digitalización masiva y forzada, comenzó a haber una pandemia que era silenciosa y que tenía que ver precisamente con el fraude. Esa digitalización forzada a la que todos tuvieron que mirar, las empresas, los particulares, sobre todo los principales atacados, gente culturalmente acostumbrada a un uso de la tecnología y otros que no lo estaban y que no hacía una diferencia etaria, sino que simplemente no eran afectos a trabajar con billeteras digitales, a utilización del home banking, preferían ir a un mostrador o preferían ir a un cajero automático, preferían hacer las compras en un comercio de cercanía y todo eso obligó a que tuviéramos que salir de manera impulsiva a un mundo digital para muchos desconocidos, sin tener ningún tipo de medida de prevención, desde la estructura, desde lo técnico, hasta desde el comportamiento, siendo que el comportamiento ha sido el aprovechamiento más grande que ha tenido el estafador para obtener las ganancias y para multiplicar su ingreso a partir de una baja de costos. ¿Por qué? Porque el delito tecnológico o el delito asistido tecnológicamente, que es aquel que era artesanal y que hoy se realiza a través de medios digitales, les ha permitido a ellos, como si fuera una unidad de negocio, evaluar costos y tener muchos menores costos, mayor posibilidad de cometer fraude porque es expansible, es expandido y porque es, al igual que un e-commerce, una tarea blanca, una tarea transparente. El fraude también ha llegado a distintas provincias y ha podido hacerlo incluso de manera también transnacional. Y eso les ha facilitado muchísimo la posibilidad de obtener ganancias que inclusive cuando uno buscaba la trazabilidad del dinero, se hacía hasta difícil para poder obtener un poco más de información respecto de cómo venían operando. Y eso fue todo un desafío al principio porque empezaron nuevas modalidades. Con estas nuevas modalidades comenzaron las estafas en redes sociales porque todos nos volcamos a redes sociales para hacer consultas al banco, porque no nos llegaba una tarjeta, porque teníamos algún tipo de problema con algún pago, porque los organismos sociales, incluso sobre todo los de salud, cuando fueron las campañas iniciales, que eran masivas de vacunación, habilitaban ese canal de comunicación con un usuario. Cualquier pregunta que uno hiciera, que hubiera hecho en ese canal, era tomada por un estafador para, de manera ya mucho más ingeniosa, llegar hacia la persona a la que iba a ser su víctima, con un alto grado de probabilidad de éxito. ¿Qué significa esto? Las mediciones que había en pre-pandemia
respecto del abordaje que había por el único canal que había, que era el telefónico o por un correo electrónico, daban una métrica que nos ponía a nosotros más o menos dentro de un 35-40% de probabilidades de éxito. Con el advenimiento de esta digitalización forzada, el aumento del éxito creció en más o menos a un 75, casi 80%. ¿Por qué? Porque, bueno, no todos teníamos posibilidades de evaluar quién nos estaba hablando o no teníamos la posibilidad de saber si en realidad quien estaba del otro lado era un hombre o una mujer. Simplemente muchas de esas cosas se manejaban por texto. Y así fueron creciendo los delitos y los delitos se fueron transmitiendo, viralizando de una manera que fue mucho más rápida de lo que se empezaba a prever cuando empezamos a trabajar de manera interactiva con los organismos de control, policía y justicia, e incluso cuando empezamos a trabajarlo ya de manera regional, ¿no? Actuando con colegas de Brasil, actuando con colegas de Uruguay, con colegas de Colombia, que eran los países que estábamos viendo que empezaban a tener un poco más de actividad. Empezó a aparecer el SINSWAP, que es un delito, una modalidad de la que poco y mucho se debería estar hablando, pero que en realidad se prefiere mantener oculta porque es una vulnerabilidad que involucra a muchas partes, a quienes deben tener la prevención desde las billeteras digitales, pero también a las telefónicas que son las proveedoras de esos servicios. Eh, ha habido uno de los grandes desafíos a los cuales nos encontramos y que creo que viene en línea con lo que se venía hablando, la capacitación para quienes deben investigar digitalmente, el entendimiento de cómo es el negocio de los medios de pago para poder hacer una mejor investigación que redunde en un mejor resultado y que a la vez, por otro lado, genere menos gastos para los estados que ya de por sí bastante golpeados están. Aprovechar la interacción Estado y particulares y privados, porque los privados nos dedicamos a esto, cada uno. Y a la vez entre los privados tenemos nuestros cruces de información que pueden, evidentemente, ayudar a que esto pueda entenderse mucho mejor. Pero hay un otro punto que creemos que es el más importante y que es la concientización, mucho más difícil de poder lograr, porque capacitaciones podemos dar y podemos darla de manera continua y podemos dar cualesquiera de quienes estamos hoy en este ámbito. Pero es muy difícil lograr que se concientice desde el empleado de una compañía, desde el comerciante que está vendiendo y que tiene una necesidad de poder vender y de recuperar un tiempo que su negocio estuvo detenido, que estuvo parado, y el usuario final, que en definitiva todos quienes estamos acá, independientemente de los roles que cumplimos, tenemos ese rol fundamental, que es el del usuario final. Y eso es un poco el desafío que vemos en la región hoy, porque cuando analizamos cuáles son las modalidades y los impactos que estas traen, vemos que mucho ha tenido que ver con un usuario final que no estaba a lo mejor 100% concientizado. Esto es al margen, independientemente de la responsabilidad que nos cabe a las entidades financieras, que nos cabe a quienes tenemos la potestad de controlar y de administrar el riesgo de una manera mucho más dinámica y por fuera de un modelo matricial, sino que sea interactivo en relación a lo que nosotros vamos analizando que está sucediendo en el mercado. Y otro de los puntos que empezó a verse con mucha preocupación es la validación de identidad digital. Creo que conceptualmente está mal llamado, porque el onboarding, que es el momento en el cual uno adquiere, uno ingresa al producto financiero, hoy se está validando con sistemas que en realidad lo que solo comparan y lo dan con un alto grado de asertividad es una foto contra un rostro, pero no me dice que ese rostro en realidad pertenece a la identidad de la persona a la cual eso fue emitido. Por otro lado, eso, si nosotros lo trasladamos a otros niveles de seguridad, también nos debería preocupar. ¿Por qué? Porque hay algunos organismos nacionales
que hoy están probando como validación de digital ese tipo de soft. Y eso está permitiendo, porque es lo que más o menos estamos obteniendo de la pequeña información que a veces algún organismo de Estado comparte, que eso está viéndose como un pequeño problema. Desde la parte privada, desde la experiencia que se va teniendo en el proceso de ingreso a las billeteras digitales o a entidades financieras que están tomando un canal de digitalización para validar identidad, lo vemos como una preocupación. Si esto lo trasladamos a temas que se van a ver después, a lo que puede ser el delito ya transnacional, lo puede potenciar como algo un poco más delicado, como más preocupante y algo a los que todos deberíamos prestarle atención. Porque tiene mejoras, sí, por supuesto que las tiene. Y después, bueno, 2022 ha sido un año de experiencia para toda la región, en la cual se ha visto medidas que han sido muy dinámicas para la prevención, pero también vemos que están mejorando el delito. Quien lo comete hoy se ha tecnificado mucho más y hoy hay tres tipos de verticales de ataque. Una, la común, la más normal, la que menos riesgo puede implicar, que es la del usuario, el engaño hacia el usuario. La otra tiene que ver ya con un poco más sofisticado, donde se han reforzado y se han mejorado las campañas de phishing, donde hoy hay ataques por WhatsApp, por ejemplo, que son muy difundidos. Pero la tercera ya son ataques a los procesadores de pago. Y ellos ya involucran ya más estructuras de ciberseguridad. Entonces, debemos tener todo el scope completo de cómo está haciendo estos ataques para poder hacer más y mejores medidas de prevención. El próximo, por favor. Bien, anteriormente hablábamos de inteligencia artificial, se habló un poco de las deepfake, y esto es algo que hoy está eh, calando y penetrando mucho dentro de lo que es el fraude. Ejemplos, hay herramientas digitales que permiten a uno, por ejemplo, clonar la voz de algún conocido. Ustedes, de hecho, lo habrán visto, esto fue algo muy difundido, hacer videos de expresidentes de Estados Unidos cantando a lo mejor una canción o poniendo en su boca palabras que a lo mejor no había dicho. Traslademos eso a una actividad delictiva donde hay controles que van por el lado digital y eso ha llegado a vulnerar. Y hay un caso que ha sido emblemático, que no lo mencioné en esta presentación, utilizando inteligencia artificial, un delincuente informático vulnera la seguridad de una empresa de ciberseguridad, es contratado de manera remota y le dieron sus credenciales. Y le dieron credenciales para poder acceder a toda la base de datos de sus propios clientes. Imagínense que ha sido burlado quien en realidad debía custodiar la seguridad. Y esto tiene que ver un poco con un análisis previo del comportamiento que se había hecho, porque cuando hicieron el repaso de cómo les habían podido ingresar, fue por procesos que en realidad eran débiles. Y el mantener procesos en cualquiera de las actividades en las cuales estemos, que sean dinámicos y no rígidos, nos va a ayudar muchísimo en la prevención. No solo de este tipo de delitos, sino también incluso por aquellos que tienen que ver con otro tipo de ataques, que quien continúa con la presentación va a hacer mención de ellos, y mucho de eso también tiene que ver con poder entender que todo lo que sea estático para nosotros va a facilitar el delincuente cibernético o el delincuente informático o el delincuente digital que pueda vulnerar no solo nuestros sistemas, sino también que pueda, a través de procesos débiles que tengamos, generar salidas de dinero, ser víctimas de alguna estafa. El próximo, por favor. Bien, acá
es el análisis propio de los factores que nosotros vemos que han contribuido como promedio a que en esta digitalización forzada se vean datos y se vean cuáles pueden haber sido los factores que han facilitado que mucho de eso haya ocurrido. El primero tiene que ver con un proceso de ingeniería social que aún sigue vigente y que se viene mejorando y mucho. Cualquiera de nosotros puede recibir un llamado telefónico diciéndonos que son un call center y en realidad en YouTube tenemos un montón de audios para simular de que pueda estar detrás nuestro un call center. El segundo ha sido el phishing, que sigue siendo vigente y que sigue generando que la gente tome una acción y abra las puertas para que sus credenciales sean robadas o aporte datos de su identidad o de sus medios de pago. El tercero, que creemos que es el más importante, son los procesos débiles que hay. Porque si tuviéramos procesos que no solo sean robustos, pero que sean dinámicos, llegaríamos a una mejor prevención. Que la prevención, en definitiva, es la que a nosotros nos va a permitir mantener este tipo de ataques con la consecuente baja de volúmenes de fraude dentro de un ambiente de control. Bien, eso es todo.